Esto es un trabajo de comunidad. Los sets son muy distintos ahora, ¿no? Mi generación considera que para hacer cine tú necesitas una gran estructura, ¿no? Yo creo que una de las cosas que le está faltando a la juventud es la humildad de entender que hay procesos que los tienes que vivir desde abajo. Punto. Bienvenidos al segundo episodio de Ágape Estudio Podcast. Este es un espacio para hablar de cine, no solo como industria, sino como una experiencia, como una mirada. Hoy tenemos un invitado muy especial, gran amigo, personalmente lo considero un maestro. Lo conocí en el año 2018 rodando un reality show. Después de tener 2 semanas trabajando con él, me dijo algo como: mira, carajito, tu trabajo está... Tienes que corregir varias cosas. Y yo, que en ese momento estaba haciendo asistencia de cámara y estaba pasando como a camarógrafo justamente en el reality, yo, ¿por qué? ¿Pero qué estoy haciendo? Luego entendí que era su forma de relacionarse, de hacer amigos, de corregirte, de decirte: puedes hacer las cosas bien, las estás haciendo bien, pero puedes hacerlas mejor. El invitado del día de hoy es nada más y nada menos que Antonio García. Bienvenido, Gracias, Antonio. gracias. An- Antonio García tiene, muchachos, hablábamos hace poco, antes de empezar el episodio, algo así como 48 años relacionados en el medio, entre prensa, entre televisión y haciendo cine. ¿Qué les parece? Y publicidad. Y publicidad. Bueno, Antonio ha sido parte de muchas publicidades en este país. Antonio, ¿cómo fue tu acercamiento al cine? ¿En qué momento decidiste: mira, sabes que yo creo que puedo hacer esto? Bueno, fíjate que desde chamo andábamos como que suena cliché siempre y me parece horrible que uno haga eso, pero bueno, yo tenía un compañero en bachillerato que era fotógrafo y él, bueno, era fotógrafo, él tenía cámara y tenía laboratorio y tenía todo y siempre andábamos como que inventando, ¿no? Haciendo cosas y ya por ahí te conectas, ¿no? Te conectas en el principio con la imagen, por ahí fue como los primeros contactos con la imagen. En simultáneo, mi hermano tenía un grupo de rock y nosotros montábamos la luz, yo montaba la luz de los conciertos, ¿no? Estamos hablando época de Vitas Brenner, estamos hablando de la época de la banda municipal de Jerry Well. De hecho, Jerry Well participaba muchísimo en los conciertos, el grupo se llamaba Un Pie, Un Ojo. Un pie y un ojo. Un pie, un ojo. Y entonces yo montaba la luz. Entonces era como una mezcla de cosas porque las presentaciones, por lo menos los pequeños afiches que hacíamos para las presentaciones de Un Pie, Un Ojo, hacíamos fotos y hacíamos montajes y entonces las revelamos y todo eso y por ahí como que empiezas como a acercarte a la posibilidad, ¿no? ¿Cuántos años tenías en ese momento, En ese Antonio? momento tenía como 18 años, 17 años, ¿ok? Ya andábamos como en esa de... Nos jubilábamos para montar los conciertos y bueno, mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad, ayudante de montador, en un momento en que no existía todo este despliegue digital y, por ejemplo, para montar un aviso de prensa había que hacer fotocopias y tal, o sea, se hacía todo a mano, era todo a Okay. mano, ¿no? Ese fue mi primer trabajo. Mi tía que conocía a un señor que se llama, no sé si está vivo, Antonio Olivieri. Él era gerente de la edición informativa de Radio Caracas Televisión. Me consiguió la oportunidad de ser asistente de cámara y chofer. O sea, el primer trabajo que yo tuve en el medio fue asistente de cámara de prensa y chofer. Particular porque el primer camarógrafo con el que yo trabajé se llamaba Juan de Dios Medina. Había sido camarógrafo de Rómulo Betancourt. Una de las cosas interesantes de la prensa es que te despierta la curiosidad. Pues como andas con periodistas, con reporteros, entonces como que siempre andas buscando, ¿no? Buscando, y ellos siempre andan como buscando. Y eso a mí de alguna manera se me quedó, cosa que agradezco. Yo recuerdo mucho, a mí me tocó un rato cubrir con prensa, no, política, con un reportero que se llama, no sé si se llama o todavía, me imagino que todavía anda por ahí, que se llama Ernesto Fagundes. Ernesto Fagundes era un tipo con una inteligencia particular para buscar los espacios de noticia distintos, ¿no? Y en el año, yo no recuerdo el año, pero cuando las elecciones
entre Piñerúa y Luis Herrera. Cuando gana Luis Herrera, escucha, no te rías, escucha. Cuando gana Luis Herrera, que bueno, no, ganó Luis Herrera. Entonces todo el mundo corriendo para la Herrereña, que es la casa donde vivía Luis Herrera. Y Ernesto Fagundes, que tenía esa chispa particular en su manera de hacer periodismo, dice, no vamos para donde Luis Herrera, vámonos para donde Piñerúa, que para allá va el viejo Rómulo. Y nos montamos el carro y nos fuimos para donde Piñerúa. Y efectivamente veníamos bajando con el Zungún. Yo no sé si tú llegaste a saber, el Zungún era una luz que tenía una batería. Que ponía un cinturón, o sea, era un farolito chiquitico así. Entonces, y efectivamente venía llegando el señor Rómulo Betancourt. Nada más estábamos nosotros y había creo que un grupo de Venevisión. Cuando llega el presidente, como le decía en ese momento, Rómulo Betancourt, Fagundes lo aborda y le dice, presidente, ¿qué opina usted con respecto a el hecho de que ganara Luis Herrera, la oposición y tal? Y Rómulo Betancourt, que era un personaje bastante particular, se volteó y le dijo, we will come back. Y eso termina siendo una frase célebre dentro de las cosas. Pero te pasan esas cosas y empiezas a vivir ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, terminas enamorado. En aquel tiempo los noticieros se hacían en 16 milímetros. Wow. Y película reversible. Entonces ya por ahí empiezas a entender el hecho fotográfico como un evento determinante en la búsqueda de imágenes, ¿no? En este caso eran fundamentalmente noticias, pero bueno, o sea, ahí vas construyendo la necesidad de aprender a percibir, ¿no? Cuando llegaste a Venevisión como camarógrafo, ¿cómo era tu relación con el director? ¿Cómo era esa dinámica? En Venevisión era más reportaje, entonces realmente no tenía la figura del director como tal. Nosotros nos entregaban una pauta, básicamente quien daba las directrices de lo que se realizaba era el periodista, el que tocaba, ¿no? Con quien yo trabajaba regularmente, que era como una periodista que se llamaba Elmira León. Cuando yo salgo de Venevisión, retomo la posibilidad de ser asistente de cámara porque mi interés iba canalizado hacia la posibilidad de aprender a trabajar con 35 milímetros. Eso era cine ya. Claro, porque era el formato con el que se hacían los comerciales. Claro. Y entonces siempre está como la mezcla entre la necesidad económica y la evolución profesional, ¿no? Cuando decidiste hacer cine, ¿cómo empezaste? No, de asistente de cámara otra vez. Claro, porque ya yo era camarógrafo en Venevisión, pero era televisión. Y cuando entro, el mismo amigo, que lo voy a nombrar, se llama Luis de Santiago, todavía está vivo. En ese mundo de un pie a un ojo y la fotografía y los afiches de un pie a un ojo, nosotros decidimos, empezamos a hacer diferentes cosas para recolectar dinero, para irnos a estudiar en el London Film School. ¡Wow! Pero aspiraciones. Pero nació mi hija. Y él se fue. Él sí se fue y se graduó en el London Film School, Luis de Santiago. Cuando en ese caminar de los años, nosotros siempre seguimos siendo amigos. Cuando yo entro a Bolívar Films, quien me mete en Bolívar Films es él, que ya él era director de fotografía, graduado en el London Film School. Claro. Entonces, claro, él me mete y yo empiezo a trabajar con él de asistente. Claro. Él me enseña a montar lentes de 35, a montar chasis de 35. Empezamos a desarrollar y empiezo a participar en lo que fue la publicidad. La Casa Bolívar Film fue una de las primeras productoras de este país que además trajo los primeros en traer muchos equipos a Venezuela. Fue Bolívar Film. Son pioneros importantes. Además que fíjate que, por ejemplo, esa dupla Bolívar Films Cinesa es particular. Yo considero que Cinesa es uno de los archivos de Venezuela más consistentes los archivos cinematográficos más importantes que tiene este país. Y hay que reconocérselo, y hay que reconocérselo eternamente. Eso es algo que nosotros los venezolanos tenemos que reconocer. Un baluarte que tenemos allí. Total. Que tenemos allí. Entonces, bueno, pero fue particular porque entonces empezamos, por esas dinámicas de que no te dan una responsabilidad con una cámara de cine, por lo menos no en aquel momento, tan pronto. Yo empecé a hacer pasantías en BF Video, que era Bolívar Film Video. Okay. Y ahí sí empecé a hacer comerciales, ya empecé a ser foquista, pero ya trabajamos en video en paralelo y cuando Luis tenía comerciales, él me llevaba para trabajar en 35 milímetros.
¿Cuál fue el primer proyecto que fotografiaste? Yo me hice una persona muy responsable de mi camino, ¿no? De mi necesidad de crecer, de evolucionar. En aquel tiempo llegó una cámara que era como que el primer intento de tener una cinematografía digital, que era un Ikagami, no sé si se pueden decir las marcas, pero Sí, bueno, sí, lo voy a claro. decir, Ikagami S35, que era una cámara de video de lo que llamaban cinematografía electrónica. En CinemaKit entro porque CinemaKit acababa de comprar una S35 Ikagami. Claro. ¿Ok? Y ahí conozco, ahí claro, CinemaKit en aquel momento la publicidad estaba muy montada, se trabajaba muchísimo. Y ahí yo conozco un señor al que yo tengo un profundo agradecimiento, porque él fue el que me dio la primera oportunidad de hacer dirección de fotografía. Yo hacía muchos displays de cada, podías hacer 50, 80, 100 displays, se hacían todos los displays para las ofertas. Okay. ¿Ok? Pero las hacíamos nosotros, los asistentes. Cada muchacho, para los que no saben, era un automercados así como Central Mairense Ajá. o Forum o lo que sea. Y entonces hacíamos de 50 a 100. En esa dinámica, Manuel me ve haciendo display, yo era bastante entregado y bastante dedicado, y Manuel decide decirle a la directiva de CinemaKit que él quiere que yo le haga su próximo comercial. Me acuerdo que era Manuel Mundo, era un personaje que trabajaba muy bien la animación, pero no la animación digital, él hacía con plastilina, Claro. ¿no? Entonces era un artesano fabuloso. Y el primer comercial que yo hice, que le hice la fotografía a esa pieza, fue de Oscar Mayer. ¿Qué Entonces él tal? hacía salchichas y todo lo hacía con plastilina. Entonces tenía animaciones, tal, pum, y ese fue mi primer comercial. ¿Cómo te sentiste ahora sí cuando viste eso en pantalla? Evidentemente siempre, todavía, uno ve sus materiales proyectados, sea en televisión, sea donde sea, y de alguna manera siempre es como una cosa, ¿no? Que te llena el alma, ¿no? Sí, 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 eso es así todavía. Cuando me tocó mi primer comercial, me volví eh, dadivoso con los técnicos porque yo era técnico. Entonces, ¿qué vas a pedir aquí? Entonces yo, en vez de pedir un 2500, llegaba y pedí un 1000, ¿no? Acuérdate que estábamos filmando cine. Entonces, un 1000. Entonces, ok, un 1000 me decían ellos, seguro, te estoy hablando de los técnicos, ¿no? Entonces, un 1000 seguro, sí, un 1000 seguro, ¿no? Sí. Ok. Y aquí, bueno, montate un 650. Un 650. Seguro. Sí. Entonces, después que montaron todo lo que yo les pedí, separaron los tres técnicos, los tres eléctricos, se me quedaron viendo y me dijeron, mide. Cuando mido, faltaba un stop completo. Un stop completo. Entonces, los tres se me quedaron viendo así. Claro, yo siempre había ido por cámara, nunca había trabajado realmente con la luz. Claro. Me dijeron, vamos a hacer una vaina. Vamos a hacer una vaina. Y ahora en adelante, tú nos dices qué es lo que tú quieres ver y nosotros te lo montamos. Y nosotros te lo montamos. Esas cosas que pasan con los técnicos que siempre son tan particulares, ¿no? Claro. Y de ahí en adelante, esa conexión fue eterna, pues. Claro. Eterna, claro. Claro. Entonces yo le decía, no, yo quiero que la luz principal tenga por lo menos un stop más o dos stops más por encima de tal, el contraste debería ser tal, el contraluz en tal, o sea, entonces empezamos y ahí empecé yo a entender cuáles eran las luces que iba necesitando, ¿no? Hay una fórmula que te enseñan y te dice, bueno, mira, tú puedes hacer esto con medirlo así, pero en la práctica a veces es complicado porque las luz tienen obsolescencia, se van agotando por su uso, ¿no? O sea, dije agotando y parece que la luz estuviera cansadita, pero bueno, ustedes me Pero entienden, muchachos. es real, porque de hecho antes se usaba mucho junto con el fotógrafo, con el fotómetro, una herramienta que era el termocolorímetro. Ok. Y el termocolorímetro era precisamente para medirle el desgaste de los bombillos. ¿Por qué? Porque cuando filmabas, ¿okay? La corrección posterior era muy difícil. Y tú tienes un HMI que no tiene el bombillo en óptimas condiciones, la temperatura de color no son 5600. No lo ves hasta que revelas. Okay. Y cuando revelas, entonces de repente tienes unas tonalidades en la piel. Y acuérdate que antes los fotógrafos eran piqui. Y Claro. estas posibilidades que hay ahora no eran las mismas. Es decir, o sea, era mucho más limitado y que tú tuvieras. Resulta que tu luz principal, el bombillo no estaba en 5600 grados Kelvin y tenías una tonalidad,
Eso era un drama. ¿Cuál era el margen de error al grabar un comercial o una película antes? ¿Cuál era el margen de error, Antonio? Ninguno. No había. No. ¿Por qué no había? Porque primero acuérdate que filmabas, entonces tenías una cantidad específica de latas de película. No es este circo que es ahora que te puedes hacer 5, 6, 7, 8, 10, 15 tomas y las repites, eso no existía. Entonces la precisión era necesaria por un tema de presupuesto. De presupuesto. Claro, te entregaban 4 latas para que hicieras el comercial, entonces tenías que tener la capacidad o por lo menos el conocimiento suficiente que lo habías trabajado en la pre para saber que no te puedes volver loco, ¿no? Y lo otro era, que es algo que también se ha flexibilizado, es que, como dicen vulgarmente, si ponías la torta no te llamaban más. Claro. Entonces eso no existía. Entonces muchas veces jugabas más a lo seguro que al riesgo de poder tener o experimentar cosas, ¿no? ¿Piensas que existía una disciplina previa antes de la acción? Antes de que se diera esa acción había una disciplina previa ahí. Es que los sets son muy distintos ahora, ¿no? O sea, primero las jerarquías estaban totalmente determinadas, es decir, el director era el director, el fotógrafo era el fotógrafo. Después esta cosa de que tú tienes en un set una cantidad de gente caminando por delante de la cámara, eso no existía. ¿Ok? Eso no existía, o sea, para tú cruzar por delante de la cámara, siendo tú el asistente de cámara, tienes que decir, señor, permiso, voy a pasar, ¿no? Y toda esa disciplina que se ha relajado, por no decir que se ha perdido, y creo que se ha relajado por diferentes circunstancias, no creo que se trate viste que ahora está como el discurso de que, bueno, es que antes era, ¿no? Antes era distinto, ¿no? Y evidentemente era muy, 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 muy rudo, porque para que te dieran, o sea, acuérdate que, por ejemplo, el único que veía por cámara era el operador, que regularmente era el mismo director de fotografía. Entonces el único que sabía si realmente la toma había quedado era él. Porque por mucho que el director estuviera viendo el set, nunca el eje era el mismo. Entonces la única persona que sabía si a la toma había quedado era el que estaba viendo por ahí. Entonces era prácticamente, al asistente de cámara no podía meter ¿entiendes? No hay un monitor de referencia. No, cuando empezaron los monitores además tampoco era una referencia viable, porque en los monitores de antes tú veías el obturador. Wow. Entonces era más una referencia de acción y de encuadre que realmente del material, porque tú estabas viendo el monitor y te estaba pasando el obturador, o sea, tenías como una... ¿no? ¿Ok? Un parpadeo ahí. Claro, pero por ejemplo, las primeras cámaras que yo hice en comerciales con el señor Rafael Pacheco, que en paz descanse. ¿Qué cámaras eran? Una Arri BL. Y entonces él, que era un inquisidor, se paraba detrás de mí, ¿no? Y yo estaba, claro, uno como, ¿sabes? Tú que has hecho cámaras, sabes que al principio uno se pone tenso, ¿no? Claro. Entonces él se paraba así detrás de mí y empezaba a tocarme el hombro así. Me decía, ¿y tú qué? ¿Estás estrangulando la cámara? ¿Tú haces cámara o la vas a estrangular? Me decía. Entonces, bueno, coño papi, relájate, me decía, relájate. Entonces, bueno, vamos a rodarlo, vamos a decir, vamos a ver si es verdad que este chigüire va hacia ese plano. Escucha, entonces resulta que rodamos el plano, tú eres el único que estás viendo. ¿Ok? Entonces, después que rodabas el plano, se te queda viendo así y decía, ¿quedó o no quedó? Uy. Si había algún tipo de duda, el tipo te decía, quítate. Mira, para empezar, decía él, esa forma que tú tienes de estrangular la cámara es una salvajada, dice él. Tú sabes lo que es un Stradivarius, usted decía él, ¿no? ¿Tú sabes lo que es un Stradivarius? Bueno, esto es como un Stradivarius, ¿no? Esto se agarra así, con 2 dedos, decía él, con 2 dedos. O sea, liberaba las llaves así, decía, rueda, vamos. Con una sutileza especial, porque además era un operador de cámara salvaje. Pum, cerraba y decía, señores, quedó, vamos a la otra. Y se me volteaba así y me decía, chigüire. Pues, claro. Claro, era la forma, Claro, era también la forma claro. de enseñar también, ¿no? Claro, la próxima vez que tú tenías el ojo puesto en la cámara, si no estaba seguro, ni por el carajo decía, no quedó. No quedó ya. Entonces venía el señor tan sutil como siempre, te decía, tampoco es que vamos a hacer 25, ¿no? Claro. Tampoco es que vamos a hacer 25, o sea, ponte pilas, me decía. Claro. Inevitablemente era
ponte hasta que tú estabas agarrado, ¿sabes? Era agarra porque necesitas agarrar. Porque además no era que te daban 30 oportunidades. Claro, Y si no lo hacías a la quinta, no te lo dan más. claro. Entonces las oportunidades eran de oro. O sea, vamos a ver cómo logro que esto se consolide, ¿no? Claro. Sí, Claro, claro. porque además es algo que me gusta hacer, es algo que quiero hacer, entonces también empiezan las dudas, ¿no? ¿Será que sí soy bueno en esto? ¿No soy bueno en esto? ¿Qué? ¿O no? Ahora hay una normativa, lo que pasa es que por eso es que te digo ahora que la democratización es particular en muchos aspectos, porque digamos había una normativa que decía que si regularmente un buen asistente de cámara siempre era un buen camarógrafo Regularmente. y con una perspectiva de ser un buen director de fotografía. Claro. ¿No? Ese era como los parámetros que se planteaban en aquella época y evidentemente casi siempre funcionaba así, ¿no? Claro, además pasa algo, Antonio, que creo que mucha gente en la actualidad eh, sueña o quiere o desea ser director de fotografía o director de arte, pero casi nadie dice, mira, yo quiero ser asistente de cámara, Claro, o mira, yo quiero ser un foquista, claro, ¿sabes? Yo quiero ser utilero. claro. Porque es que nos han enseñado, o siento yo que existe una tendencia de enseñar esto que está por arriba, como que el que se lleva el crédito de todo es el director. Bueno, el director también de hay un fotografía. factor en beneficio de, digamos, de, de- de- de no ser tan estrictos en aporrearle el ego a la gente, ¿no? Claro, Hay un tema de necesidad. también. O sea, el operador de cámara, el camarógrafo siempre va a ganar más que el asistente de cámara, Claro. ¿no? Y había un tema también de sobrevivir, es decir, o sea, porque por ejemplo, en otras instancias, el asistente de cámara es un oficio. Claro. Y consigues asistentes de cámaras que tienen 850.000 años siendo asistentes de cámara y son una cosa brutal, ¿no? Brutal, o sea, tienen unos equipos y una cosa y entonces tienen toda una estructura y ¿sabes? Es como que, igual que el foquista, Total. ¿entiendes? Igual que incluso dentro de todos esos oficios, el oficio, lo que pasa es que nosotros tenemos una dinámica económica que determina también la necesidad de buscar ganar más, ¿no? Totalmente. Y eso también sería algo para reflexionar en este país. Claro. Totalmente. Mira, yo cuando hice mi primera película, eh, con el camarógrafo que trabajé en ese momento fue Julio César Castro, Claro, Moñoño. alias El Moñoño. Y yo recuerdo que en esa película a mí yo aprendí muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que me dijeron es como, mira, chamo, yo hice asistencia de cámara en esa película y me dijeron, mira, tú puedes, el cine, a pesar de que existe respeto entre un cargo y otro, no quiere decir, no puedes ver el otro cargo como que fuese un ascenso, porque tú puedes ser siempre asistente de cámara y durar toda tu vida siendo asistente de cámara, pero ser el mejor asistente Claro. de cámara de este país Claro. o de donde sea, ¿no? Claro. Claro, evidentemente pasa lo que comentas, que existe una necesidad económica. También esas necesidades económicas nos llevaron, en el caso de Venezuela, a reducir los equipos. Y hablo los equipos no solo en equipos técnicos humanos, sino en equipos técnicos de cámara, todo. Entonces, De herramientas. de herramientas. Entonces, bajo ese planteamiento, conversamos hace rato que tus últimas 4 películas las has hecho con un equipo humano reducido y un equipo de herramientas y técnico, digámoslo, también reducido. ¿Cómo ha sido esa transformación en el hecho de hacer cine ahora en el Venezuela? Fíjate, yo creo que más que una transformación ha sido el camino, es decir, o sea, yo creo que todos los que estamos en este medio sabemos que esto es un medio de egos importante, ¿no? Además que nosotros en nuestro país, por las razones que sean, nuestra referencia siempre ha sido Hollywood, ¿no? Ok. ¿Ok? Hollywood, ¿no? Hollywood. Entonces, como que la expectativa siempre va en ese contexto. Pero cuando hablamos de Hollywood, estamos hablando de la meca, pero no solamente la meca a nivel de realización, sino la meca a nivel de financiamiento. Es decir, cuando estamos hablando de películas que cuestan 200, 150 millones de dólares. ¿Ok?
Cuando tú llevas eso a la realidad latinoamericana, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros evidentemente tenemos una realidad que es completamente diferente. Y Hollywood es la meca no solamente a nivel de realización, es la meca también a nivel de financiamiento. Es decir, pensar en un Hollywood es pensar en unas cantidades en un presupuesto absolutamente inconcebibles para nosotros. Claro. Entonces siempre hemos tenido esa mirada desde abajo, ¿no? Y es un poco, asumo la responsabilidad de lo que voy a decir es mi opinión personal, ¿no? Y además hemos tenido como la necesidad constante de que el reconocimiento venga de ahí, ¿no? Es decir, o sea, si a mí no me reconocen ahí, entonces yo no tengo valor como cinematógrafo ni como cineasta, ¿no? Incluso en los mismos parámetros europeos, o sea, Cannes, el Oscar, ¿sabes? Empezamos como, hace años venimos masticando esa meta, que no es que esté mal el que uno tenga ese nivel de aspiración. Porque, por ejemplo, en ese caso podríamos ver la generación mexicana. Claro, muy buena. Estamos hablando de Lubeski, son 3 Oscars, estamos hablando del Negro Iñárritu, estamos hablando de Guillermo del Toro, estamos hablando del director de Roma, Cuarón. Son latinoamericanos. Y buenos directores. No, son unos salvajes. Pero cuando nosotros nos ubicamos en la realidad del camino que hemos venido recorriendo, nosotros hemos tenido cineastas muy interesantes, y quizás una de las situaciones que en algún momento se presentó era lo costoso que es hacer una película, ¿no? Lo costoso que es hacer una película. Siempre es muy costoso hacer una película. Esto que hablas, Antonio, me hace reflexionar un poco, y creo que, bueno, empezamos este programa, este podcast, diciendo que ya tienes 48 años, más o menos, vinculado al trabajo con la imagen, ¿no? Y has visto cómo ha evolucionado, cómo se ha formado, cómo han cambiado, cómo se ha transformado. Pero, ¿qué crees tú, Antonio García, que nos hace falta para que Venezuela se convierta en una industria cinematográfica, hablando, ¿no? Mira, una de las relaciones que yo siempre he considerado que no es totalmente honesta, ¿no? Y quizás los cineastas de mi generación van a decir que soy un bicho diciendo lo que voy a decir, pero claro, porque es que cuando hablamos del cine venezolano, o sea, realmente estamos hablando de una industria. En algún momento hubo una industria, ¿no? Yo creo que en la experiencia que yo he tenido, lo más cerca de una industria que yo vi en la cinematografía venezolana la tenía la publicidad, no el cine. Porque nosotros además tenemos fundamentalmente, nuestro cine es un cine de autor, ¿no? O sea, casi siempre el director es el mismo que financia, el mismo que tal, el mismo que produce, el mismo que tal. Y eso es una realidad. O sea, si quieres, hacemos un foro y lo discutimos, ¿no? Pero es la realidad. O sea, ¿dónde está la industria del cine nacional, no? Claro. Y una de las cosas que hemos venido, quizás nos enamoramos del término industria, pero realmente existe una industria, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo yo? Yo creo que nosotros deberíamos, no estoy diciendo que esté pasando, pero creo que deberíamos tener un proceso de sincerización. ¿Okay? De sincerización, o sea, muchachos, sincerícense. ¿Qué es lo que significa realmente el cine venezolano, ¿no? Cuando hablamos de cine venezolano, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, porque hemos tenido diferentes etapas, hemos tenido momentos en que ha habido una proliferación importante, ha habido una cantidad de proyectos importantes, ¿verdad? Pero hemos tenido una fluctuación también importante, y estamos en un momento bien complejo. Yo creo que una de las cosas que ha hecho que eso sea así es que siempre mi generación considera que para hacer cine tú necesitas una gran estructura, ¿no? Una cámara de $80,000, una óptica ultra prime, o sea, todos unos parámetros. Y en mi experiencia, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de poder trabajar con equipos mucho más simples,
precisamente porque si no, no pasa. O sea, si no lo hacemos dentro de esos parámetros, no va a pasar. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia de las últimas 3 películas? Primero, nunca hubo, yo conozco directores, a mí me han dicho directores, no lo voy a decir nombres, pero a mí me han dicho directores que ellos no entran en un set donde no haya una ARRI, por ejemplo, ¿no? Una Alexa, ¿no? Una cámara Alexa, que es una cámara que puede costar $30,000, $40,000, $50,000, $70,000. Y a mí hay directores que me han dicho, yo no entro en un set donde no hay una Alexa, ¿ok? Ahora, todas las últimas películas que yo he hecho las he hecho con Blackmagic. ¿Ok? Entonces, ¿hasta dónde el parámetro es o no es? Es una realidad. Es una realidad. O sea, ¿qué hacemos? No hacemos. ¿No? Porque esa es la pregunta. Ahora, si mi intención constante es porque yo tengo que llegar a Hollywood, evidentemente los parámetros que te exige Hollywood tienen unos rangos importantes de realización. Y sin embargo, la tecnología te da la posibilidad de poder llegar a puntos de expresión y de realización importantes con equipos con mucho. De hecho, la película con una de las que está nominada al Oscar, la batalla donde está Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro, y Una batalla tras otra. una batalla tras otra, hay todo un código de bajo presupuesto trabajaron con luces LED, trabajaron con una cantidad de cosas. El tipo habla sobre un reportaje que yo vi del director de fotografía, él habla de que él trabajó en la calle básicamente con luces LED y no tuvo planta eléctrica, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Y fotográficamente esa película es bastante particular. O sea, a mí me gusta. Claro, pero por ejemplo hay una cosa que tenemos que asumir. La movilidad que tiene hoy en día las estructuras de cámara es una salvajada. ¿Entiendes? Entonces, claro, cuando tú antes ibas a hacer un seguimiento, ibas a hacer un plano secuencia, ¿cómo lo hacías? Lo tienes que hacer con un Steadicam. Y por muy pequeña que fuera la cámara, suponte que tuvieras que una mini Alexa. Okay. ¿Qué tamaño tiene esa infraestructura? Claro. Ahora tú tienes un estabilizador con una Blackmagic y la movilidad que te da eso es importante, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde nos sacrificamos? Porque evidentemente a todos nos encantaría entrar en un set con todos los hierros, como dicen, ¿no? Pero bueno, si no, no pasa. En función a esto, Antonio, ¿qué crees que es más importante? ¿Los equipos que se utilizan o la historia? No, yo creo que ambas cosas, es decir, o sea, las historias son determinantes, ¿no? Porque más allá de lo que tú quieras, la historia es fundamental, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas interesantísimas y quizás que es uno de los mensajes importantes para las nuevas generaciones es que esto es un trabajo de comunidad, es la armonización de diferentes oficios, ¿no? Y uno va entendiendo eso porque, por ejemplo, yo hoy en día, o sea, cuando a mí me llevan a un proyecto que regularmente a quien primero te presentan es al director, ¿no? Siendo uno el director de fotografía, yo lo primero que hago es preguntar quién es el director de arte, ¿no? Porque uno de mis grandes aliados es el director de arte, ¿no? Y yo acabo de tener una experiencia, la voy a nombrar porque yo hablé con el director, que es Luis Fernández, la versión del pez que fuma. Okay. Y una de las cosas hermosas que tuvo ese rodaje es que el departamento de arte, el departamento de vestuario y el departamento de fotografía se convirtieron en una sola cosa. Okay. O sea, todo el mundo entregó el alma porque aquello tuviera un nivel importante. Y yo, más allá de que a la gente le guste o no le guste la película después, porque además mi reconocimiento a Luis, que una de las cosas que considero fue una manifestación de respeto importante hacia la primera versión, al señor Chalbó, al señor César Bolívar. Fue el riesgo que él tomó, porque El pez que fuma en su momento fue una película que arriesgó muchas cosas, ¿okay? Luis tomó unos riesgos importantes en esta película, los tomó, fue valiente y los tomó, y todo el elenco que está empezando, bueno, todos sabemos que Luis Fernández es el esposo de la señora Mimi Lazo. Claro. Ellos son los productores de eso. Sin embargo, los riesgos que se corrieron fueron importantes, ¿no?
Entonces es lo que te digo, pero la armonización es fundamental. Otro de los proyectos que que yo hice el año pasado, que también lo voy a nombrar porque me parece que es fundamental, el señor Luis Jerónimo Abreu. Fue Infieles, ¿no? Sí, claro, hace su primera serie, que la van a estrenar ahora. Bueno, yo no sé cuándo sale esto, pero en este año salen los dos proyectos, ¿ok? Y la realización de Infieles, que es una serie comedia particular, también fue una apuesta de amor, de hacerlo con pocas herramientas, con un equipo simple. Era la única forma que pudiera pasar, porque si la pretensión hubiera sido hacerlo dentro del contexto, eso no lo hubiéramos podido haber hecho. Sin embargo, todo el mundo se casó con la posibilidad del hacer, ¿no? Y entonces cuando tú tienes herramientas, a lo mejor no tienes una cámara que tiene 12 pasos de rango dinámico, ¿verdad? Como puede tener una mini Alexa, Claro. pero, y a lo mejor no tienes una super óptica luminosa, ¿verdad? Porque resulta que no tienes una Ultra Prime, pero tienes una hermosa óptica Nikon, ¿verdad? Analógica, ¿verdad? Y tienes una Blackmagic que te da 6 pasos de rango dinámico, y si tú tienes la optimización de cómo construyes la estructura, el resultado puede ser muy interesante, ¿no? Muy interesante. Yo invito a la gente a que apueste a eso. Evidentemente, el guión y las actuaciones son fundamentales, pero fíjate que hay una cosa también por la que yo ando con una bandera nueva de enfrentar cosas, es la hegemonía de ese factor dentro del cine de autor, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de la hegemonía? Se le da un peso importante al guión, se le da un peso determinante a la actuación, y a veces, que eso ha ido cambiando importantemente, la cinematografía como que siempre está como en un segundo plano, ¿no? Ok. ¿Ok? Y eso hoy en día, o sea, yo soy de los defensores de que eso no debe ser. Eso no debe ser, o sea, tú tienes que tener un entorno, tú tienes que tener un soporte visual, porque además es audiovisual. Claro. O sea, un guión no es una pieza, ¿cómo se llama eso? Literaria. Claro. Un guión es una estructura para filmar. Claro. ¿Ok? Entonces, tú tienes que tener la capacidad de reproducir eso en imágenes, ¿no? Muchachos, ustedes tienen un guión, una estructura para firmar. ¿Sabes a quién tienen que llamar? A nosotros. Aquí en Agape Studio tenemos todos los equipos que ustedes necesitan para poder contar su historia, desde cámaras, esto lo estamos grabando a 3 cámaras, un FX3, un FX30, una 7.4, tenemos equipos de transmisión inalámbrica, comunicaciones, luces. No se limiten, si quieren contar su historia, contáctenos. Nosotros tenemos un Instagram que seguramente va a aparecer por aquí, por aquí, por aquí. Por algún lado va a aparecer ese Instagram una vez lo editen. Pero tenemos muchas ganas de contar historias con ustedes. Nosotros estamos abiertos a contar no solo historias grandes o pequeñas, pero queremos estar allí con ustedes y que vamos a invitar a Antonio también para que participe con nosotros en esas producciones. Aprovecho también este momento, muchachos, para que esta pausa que acabo de hacer, para que se suscriban. Suscríbanse a este canal, por favor. Suscríbanse, activen la campanita para que cada vez que Agape Studio publique un video, lo vean, sin más ni menos. Bueno, Antonio, hay un segmento que tengo en este podcast que es de preguntas rápidas. Yo te voy a dar 2 opciones y tú respondes cuál prefieres de estas 2. ¿Tusteno o LED? Depende. Una. ¿Qué prefieres ahorita mismo? LED. Ok. Pero no porque lo prefiera, ¿verdad? Sino porque, digamos, la realidad te lleva para allá. La versatilidad que tiene el LED es importante. Y el costo también, ¿no? Ok. ¿Dolly tradicional o un gimbal? Depende de la cámara. Depende de la cámara, porque... Pero es lo que venimos hablando, mi niño querido. Es decir, ambas son herramientas para hacer, ¿no? Y creo que lo más importante es hacer, ¿no? O sea, creer que puede pasar
porque, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado a Guillermo del Toro decir que una película, creo que es Guillermo del Toro el que dice que una película es algo que está diseñado para que no pase, ¿no? Claro. Entonces cuando tú te pones una meta y diciendo, bueno, un cortometraje, que ahora es como que, bueno, el formato más accesible para la gente joven, para tal, y además hay una cantidad de espacios donde puedes exponer tu material y mostrar tu trabajo, y se ha vuelto una plataforma importante de proyección de nuevos cineastas. Ana, con una estructura mucho más simple puedes hacerlo. Lo que pasa es que hay una cosa que es importante, o sea, tienes que optimizar todos los factores que construyen un proyecto de ese tipo. Entonces a veces tenemos unos guiones que no tienen capacidad para ser realizados con una estructura pequeña, ¿no? Es como que tú dices, bueno, yo voy a filmar la batalla de Carabobo, pero tengo 2 caballos nada más, ¿no? Entonces no es la batalla de Carabobo lo que tengo que filmar, ¿no? ¿Es muy particular mi propuesta? Sí, claro. Pero creo que es mucho más honesta, mucho más real, mucho más aterrizada, mucho más en la necesidad. Porque, por ejemplo, y voy a hacer aquí rapidito la acotación, es decir, nosotros estamos en un momento en Venezuela en que estamos con una situación de financiamiento compleja, Claro. ¿me entiendes? Es O verdad. sea, el SENAC tiene una situación particular en este momento por circunstancias de emergencia económica. El financiamiento de proyectos está súper limitado. Yo creo que hay que proponer, yo creo que hay que seguir proponiendo. Yo pertenezco a una generación que es más de exigir, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de proponer, ¿no? De proponer, vamos a proponer. O sea, si yo tengo una estructura que he venido desarrollando durante los últimos 5 años de poder construir un proyecto cinematográficamente con un presupuesto moderado, yo lo pongo en la mesa como una opción, Claro. ¿no? Si tú me dices a mí, ¿cómo no vamos a hablar de un proyecto determinado, pero quizás haya muchos proyectos de envergadura financiados desde el Estado, por ejemplo, ¿no? Para hablar de quién es realmente el financiador, que a lo mejor con lo que pudo haber costado un proyecto de ese tamaño, se pudieron haber hecho 4 series infantiles, Claro. ¿no? Con una estructura de presupuesto como la que nosotros hemos venido manejando en la última película. Y esto es una propuesta, Claro. ¿ok? Esto no es un reclamo, es una propuesta. Como diciendo, señores, hay otras maneras de hacer las Claro, cosas. y también esa propuesta es que, wow, vas a bajar casi que toda la cantidad de presupuesto a un solo proyecto y pudiendo darle una cantidad generosa a muchos más proyectos y eso, bueno, evidentemente nos ayudaría a tener mucho más contenido nacional, que creo que nos hace falta. Pero es que es lo que yo digo, o sea, si yo, por ejemplo, si yo que tengo todos estos años que tengo, ¿verdad? Que tengo de edad y de caminando en este loque, ¿no? O sea, si yo me pongo o sea, yo he tenido momentos muy buenos económicos, Claro. en los que yo he cobrado lo que me imaginé que podía cobrar, pero ¿qué ha ido pasando? Que todo ha ido modificándose. Entonces, si yo no tengo la capacidad de poder adaptarme y decir, bueno, mire, señores, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que sigamos construyendo un camino de poder hacer, ¿ok? Y yo me pongo exquisito y digo, si a mí no me pagas X cantidad de dólares, yo no voy a tu proyecto, yo no hubiera hecho la mitad de las películas que hice, Claro. ¿entiendes? Entonces, yo le pregunto a la gente, ¿qué era mejor? ¿No haberlas hecho? ¿Por qué? Porque a lo mejor no me pagaron lo que yo me imagino que me debían haber pagado. Posiblemente si lo relacionas con otros países, es mejor que nos retiremos. Claro. Es ¿No? mejor que debemos de hacerlo. No, sí, dedícate a otra cosa. ¿No? Claro, pero por supuesto, eso sería lo más honesto si lo pones en relación a eso. Claro. Ahora, ¿hasta dónde nosotros tenemos un oficio que se hace por amor, papi? Claro. ¿Entiendes? Claro. Y bueno, a mí me parece que hace, iba a decir hace rato, pero en el podcast anterior lo hablaba, que creo que el cine, como bien lo refleja, es súper colaborativo. Nosotros debemos, entre todos, por eso fue la intención de este podcast, un espacio para reunirnos, para vernos, para hablarnos, para mirarnos a los ojos y decir, epa, reconocernos, estamos aquí queriendo hacer, desde Agape Estudio nosotros queremos hacer
queremos participar, queremos formar parte de una futura industria. Queremos que en Venezuela se haga más cine, se hagan más series, se hagan más comerciales. Queremos que eso suceda. Y queremos que la gente cuente sus historias, que hagan las cosas que quieren hacer. Porque yo siento, Antonio, y creo que tú me lo confirmas, para hacer cine no hay edad. Tú puedes tener la edad que tiene Saúl, que en este podcast no lo he mencionado. Saúl es nuestro pasante. Ya lo conocí. Que tiene 20 años, o tener 70 años y querer, bueno, 68. 70, ojo, 70 años. ¿Qué edad tiene Clint Eastwood? No lo sé, señor Clint Eastwood. ¿Qué edad tiene Clint Eastwood? En los comentarios pueden, los que sepan la edad, pónganlo en los comentarios. Tiene como 90 y pico de años, ¿no? Claro. Okay. Pero bueno, siguen haciendo y siguen proponiendo y siguen dando la talla. Y creo que eso es un mensaje para aquellas personas que todavía lo están dudando, porque creo que las personas que nos dedicamos al arte, ¿qué edad tiene Pablo de la Barra? Con todo mi respeto, Pablito. Oye, Pablo, un saludo a Pablo de la Barra, de verdad. Antonio, si sabes que Saúl, nuestro pasante, nos dijo que él quería ser director de fotografía. ¿Qué consejo le darías tú a él para que empiece a ser director de fotografía? ¿Qué consejo? ¿Por dónde empezar? Mira, si en tu vida tienes la oportunidad de poder entrar en un espacio docente donde te puedas formar, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, ¿no? Hoy en día hay espacios donde te puedes formar, ¿ok? Yo apuesto a que eso es absolutamente válido. Yo comentaba al principio de la conversación que, por ejemplo, Luis de Santiago, mi amigo, en el momento en que los dos estuvimos a punto de irnos al London Film School, él en 3 años se graduó de director de fotografía. Ese proceso a mí me costó 10 años. ¿Okay? Ese mismo proceso que él vivió desde la parte académica en 3, a mí me costó 10 haciéndolo empíricamente. ¿Okay? Yo diría que si tienes la oportunidad, lo hagas un proceso mixto. O sea, que es un proceso mixto. Un proceso es, si te puedes formar académicamente, dale. Pero si puedes lograr conectarte con algún director de fotografía que te meta en su equipo y con el que puedas trabajar, ese yo creo que es la forma ideal. ¿Escuchaste, Saúl? Así es que tienes que hacerlo. Convence a un director de fotografía que te mete en su equipo a trabajar. No vas a empezar como gaffer ni eléctrico. Pero es que a lo mejor no tienes que convencerlo, porque a lo mejor no vas a empezar como el foquista ni como el asistente, ni el primer asistente. A lo mejor empiezas cargando las petaninas, ¿no? Pero si logras acceder, porque yo creo que una de las cosas que le está faltando a la juventud es la humildad de entender que hay procesos que los tienes que vivir desde abajo, punto, ¿no? Porque una de las cosas que tiene la bondad de la democratización de la tecnología es que accedes a una cantidad de cosas sin haber vivido los procesos. Yo recomiendo que hagas las dos cosas. O sea, es decir, siempre vas a tener la oportunidad en una dinámica como la de hoy, tener el acceso a información de una manera salvaje. Claro. Pero el señor Emanuel Lubezki dice que un director de fotografía es un artesano. Totalmente. ¿Okay? Y el ser un artesano tiene una magia vivencial, ¿no? Tiene una magia del que aprende a coser, del que aprende a modelar, del que aprende a pintar, ¿sabes? Y eso no lo aprendes en la academia, claro, ni a través de las redes, ni de internet. Supe, Antonio, que bueno, antes de pasar ese tema, yo iba a hacer una acotación hace un momento de que, bueno, cuando yo me formé, yo salí egresado de una escuela de medios y producción audiovisual que se llama EMPA, que es parte del canal Ávila TV. Yo creo que muchas de las cosas que yo aprendí allí fue porque me dieron la oportunidad desde el segundo trimestre de agarrar esta cámara. Y cuando salí a mi vida profesional, pues quizás esa forma de moldearme a los equipos,
de agarrar los equipos, de hacer los equipos, mucho lo aprendí ahí. Muchas cosas aprendí allí, pero evidentemente la experiencia, el ir a rodajes, el participar, el estar, el ser parte, fue lo que me hizo convertirme en la persona que soy ahora, a nivel profesional. Entonces, supe recientemente que también has estado dando clases. ¿Cómo va eso? ¿Cómo es ese Antonio profesor? Complicado. Complicadito. Complicado porque yo precisamente hoy, el día que estamos grabando esto, en mi casa estaban unos estudiantes y yo les decía que para mí al principio había sido muy difícil enfrentar la defensiva de una gente que cree que sabe, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú tienes el primer grupo, a mí me entró el primer grupo y yo vi las actitudes, ¿no? ¿No? Me costó mucho porque yo decía, bueno, ¿cómo afrontas esto, ¿no? ¿Cómo le entras a alguien que te está poniendo cara de que tú no le importas un carajo porque es que él tiene la posibilidad de aprender todo lo que tú le vas a enseñar metiéndose en una computadora, ¿no? Claro. Entonces, claro, ya por ahí es complejo, ¿no? Porque entonces, ¿cómo le bajas tú esa cosa, ¿no? Sí. Me costó mucho al principio, me sigue costando mucho. Lo que pasa es que yo implementé con, 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 con la profesora Moraima Mora una dinámica de hacer, una dinámica que va más por eso que tú estás diciendo. O sea, pongámosle la cámara, pongámosle una dinámica de realización, no los llenemos de información, sino más bien obliguémoslo a que todo eso que ellos imaginan que saben, lo plasmen en un proyecto. Y ahí es donde tú te das cuenta que no pasa, ¿no? Ahí es donde ellos mismos también se dan cuenta de que no pasa. No sabía, no sabía tanto como pensaba. ¿No? Y cuando ves el resultado, ellos mismos a veces dicen, uy, ¿no? Uy, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, o sea, ves que no es tan sencillo. ¿Qué te emociona al entrar a un set? Muchachos, este es mi momento Shirley, para que sepan. Este es el momento Shirley de mi podcast. Complicado, porque una de las razones por las cuales yo me estoy canalizando hacia el documental es un poco escapando de la dinámica de set de cine y donde hay una cantidad de personas importantes, ¿no? Pero es un tema de edad, ¿no? Es un tema de edad, o sea, a mí las cantidades de personas hoy en día no es lo que más me agrada. Claro. Entonces me siento mucho más cómodo cuando hay menos gente, ¿no? Porque además canalizas más rápido el objetivo, ¿no? Entonces esa es una de las razones por las cuales estoy haciendo documentales, ¿no? Este, tengo muchísimos espacios en los que agradezco muchísimas experiencias de las que tuve. He estado en grandes sets, esa es la verdad. Yo tengo que ser agradecido con la vida, ¿no? Mira, a mí me tocó, por ejemplo, trabajar con César Bolívar, ¿ok? Fino. Con los hermanos Rodríguez, por ejemplo. Dentro del mundo de la publicidad trabajé con casi todos los directores de renombre, de reconocimiento, Marcel Raskin, Joe Torres, ¿sabes? O sea, una cantidad de gente. Yo he tenido una oportunidad hermosa en la vida, pero estoy en un momento de mi vida en que como les dije antes, hice El pez que fuma con Luis Fernández, que era una película que tenía, a pesar de que era de un presupuesto modesto, era una estructura, pues, ¿no? Era un equipo, ¿no? Y me lo disfruté muchísimo, pero a mí hoy en día las grandes cantidades de personas no, me cuestan. Entonces te emocionas cuando entras a un set y hay un pequeño equipo, pero que está dispuesto a trabajar y hacerlo. Eso lo prefiero. Hoy en día prefiero un proyecto que sea modesto, donde todo el mundo esté comprometido, donde todo el mundo esté dispuesto a que las cosas sucedan y más allá de esa cosa obsesiva por el festival y el premio y tal,
que haya una dignidad importante en el producto final. Fino. ¿Y qué te frustra ahora del cine nacional? Cónchale, la falta de unidad. Ok. Me frustra mucho la falta de unidad. Creo que nosotros nos está faltando unidad, nos está faltando convocarnos, nos está faltando entender que somos distintos, respetar que somos distintos. Creo que es importante que entendamos que no tenemos que ver igual, y eso tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo antes, es decir, o sea, este, si yo no te irrespeto, yo no tengo por qué estar de acuerdo contigo. Claro. ¿Ok? Totalmente. Pero yo no tengo por qué respetarte por no estar de acuerdo contigo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, el que haya muchas miradas, el que haya muchas formas de ver la vida, es hermoso si el respeto está por delante, ¿no? A mí me parece que a nosotros nos está faltando el respeto hacia la diferencia, ¿no? Y eso ha hecho que la convocatoria de la comunidad no haya sido tan compleja. Entonces estamos en un momento en que si no lo hacemos, posiblemente vayamos a vivir consecuencias mucho más delicadas de las que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces sería muy doloroso porque además en el caso mío, por ejemplo, yo no, o sea, lo que no pase ahora, yo no tengo ninguna garantía de que pase. Claro. Entonces yo no tengo tiempo de posponer. Claro. O sea, yo estoy en un momento de hacer, ¿no? Yo convoco a la gente joven a que haga, más allá de que a lo mejor tengan 20 años, 30 años por delante. Yo esos 20 años, esos 30 años posiblemente no sé si los tenga, a lo mejor 20, no lo sé. Pero como no voy a apostar a eso, no tengo tiempo para esperar. Pero sí me da mucho dolor que estamos viviendo muchas consecuencias por no ser respetuosos a la diferencia. ¿Entiendes? Entonces, yo no sé si este es un buen momento, es un mal momento, no lo sé. Yo no voy a entrar en esa polémica ni en esa discusión, pero creo que si nosotros en Venezuela no nos damos la oportunidad del respeto al otro, no nos va a ir bien. Claro. Creo que concuerdo bastante contigo. Creo que eh, para hacer una industria principalmente debemos unirnos. Principalmente debemos unirnos. Mira, ¿crees, Antonio, que, bueno, en estos aprendizajes dando clases, crees que los jóvenes en la actualidad entienden la luz de una manera diferente? Sí, claro, porque entienden el mundo de una manera diferente, ¿no? Y está bien, es precisamente de lo que estamos hablando. O sea, yo tengo que tener la capacidad de darme cuenta cómo entiendes tú la vida, cómo entiende alguien más joven que yo la vida. O sea, yo no puedo pretender que en estos días, porque hoy que estaban unos estudiantes, hay un chamo que está enamorado de la luz, pero la luz que él ve es completamente diferente a la que veo yo. ¿Entiendes? Y cuando oímos música, la música que él oye es completamente diferente a la que... entonces, cuando a mí me gusta el rock, por ejemplo, ¿no? Claro. Y el rock que él oye y la forma como lo percibe es completamente diferente, ¿no? Claro. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo hermoso de la vida, ¿no? O sea, ya va, yo tengo serias eh, distancias con la uniformidad, ¿no? Y con los uniformes, ¿no? Claro. O sea, con los uniformes y con la uniformidad, no, ya va. O sea, ya va. ¿Ok? Dame la oportunidad de poder pensar distinto, ¿no? Claro, totalmente. Dame la oportunidad de poder sentir distinto, ¿no? O sea, coño, creo que es fundamental que eso se retome, que eso pase. El mundo está complicado, hay una intención de hegemonizar, de no asumir que hay diferencias, ¿no? No sé si por control, por lo que sea. Como te digo, no voy a entrar en esa polémica ni en esa discusión, ¿no? Yo después de 48. después de tantos años haciendo fotografía de diversas historias, publicidad, cine, cortos, ¿qué sigue siendo igual? Vean, mi momento Shirley es importante. No, el amor por lo estético. El amor por lo estético. Una de las cosas que me tiene a mí muy contento y voy a tomarme la libertad de hablar de eso es el proyecto de la versión del pez que fuma de Luis Fernández, que además pedí permiso para poderlo hacer. Okay. Es que es una película que tiene una estética hermosa, Sí. pero hermosa, ¿no? Y ahí estamos involucrados muchas personas que
las que pusieron el corazón, que pusieron el alma, más allá de las dificultades que pudo haber habido a nivel de capacidad real de soporte, digamos, a nivel de financiamiento, pero cuando tú ves una hermosa imagen siempre es una hermosa imagen, ¿no? Es verdad. Sí, ¿no? Una hermosa imagen siempre es una hermosa imagen. Fíjense, cuando recuerdan lo que hablaba al principio en la presentación de este podcast, yo hablaba que el señor Antonio García me había dicho, mira carajito, yo también recuerdo que en ese momento yo le dije, mira, yo quiero aprender a hacer fotografía, yo quiero aprender a fotografiar. Y él me dijo, bueno, ¿tú quieres aprender a fotografiar? Ten en cuenta siempre el fondo de tu plano. El fondo de tu plano es tu principio fotográfico. Y yo en ese momento, ¿sabes qué entendí? Nada. Pero, pero con el tiempo, con la práctica, con la constante práctica de aquellas cosas que vemos, de masticar, eso, ahí empezamos a ver, oye, el fondo es importante, ya entiendo, empiezo a darle sentido a todas las cosas que me aconsejaba Antonio, que me aconsejan muchísimas personas que han trabajado conmigo, que leo, y no hay, vuelvo y lo repito, no hay forma alguna de aprender lo que queremos hacer sino haciéndolo, muchachos. Yo espero que este episodio con Antonio García les haya gustado, les haya encantado. Antonio es un amigo personal, también es un amigo de Agape Studio. Esperamos muy pronto estar haciendo proyectos juntos. Esperamos muy pronto también debatir sobre cosas importantes en el cine nacional. Hablar sobre las cosas y los intereses y para dónde va este cine nuestro, qué pasa con la identidad de nuestro cine, con las cosas, ver cuáles son las inquietudes de los jóvenes y las historias que quieren contar los jóvenes ahora, y ver cómo nosotros, que quizás tenemos mucha experiencia como Antonio, mediana experiencia como yo, digamos, o trayectoria, ayudamos a que todas estas historias se cuenten, se digan, se hablen. Estoy muy agradecido porque hayas aceptado la invitación de venir a este podcast y espero que, bueno, más adelante la gente quiera aprender más sobre fotografía. Y si quieren aprender más de fotografía, ¿saben qué? Si quieren aprender más de fotografía, escríbanlo abajo, díganos si quieren aprender más de fotografía y cuadramos una clase con Antonio. Antonio está dispuesto a enseñar a todos aquellos que quieran aprender a hacer fotografía. Nos vemos, chao.